Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 13. Jeroboam es amonestado de parte de Dios. Voy a invitarte a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tantas bondades que tú constantemente nos provees. Gracias, Padre, porque podemos contar con tu bendición y dirección, y por eso pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que al abrir la Escritura el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo, te lo pedimos en Jesús. Amén. El reino de Israel estaba dividido debido a la soberbia y arrogancia de Roboam, que tenía malos consejeros. Hizo que las 10 tribus del norte se separaran y nombraran su propio rey, a Jeroboam, mientras que Roboam solo gobernaba en Judá y Benjamín. Pero el comienzo de ese reino del norte no fue bueno, porque se dedicaron a establecer su propio sistema de adoración y se alejaron de la voluntad de Dios. Jeroboam le dio la espalda a Dios. La primera sección de este capítulo 13 de Primero de Reyes son los versículos 1 al 10. Un profeta de Judá increpa a Jeroboam. Leamos el versículo 1. Mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por Jehová. Recordemos que Jeroboam había mandado edificar 2 becerros de oro. Uno estaba en Dan y el otro estaba en Betel, que llegó a ser su santuario privado, donde él oficiaba como sacerdote, contrario a las indicaciones divinas. Se describe una ocasión que era importante. Jeroboam estaba oficiando como sacerdote en la dedicación del nuevo altar de Betel. Se esforzaba por conferirle una santidad que le quería dar a este homenaje y quería ganar el respeto del pueblo. Dios no podía permitir que el osado desafío del rey prosiguiera sin ser reprochado. Al ver este pecado tan terrible que se estaba cometiendo, Dios envía un profeta, al cual no se da su nombre. Lo que sí se sabe es que venía de Judá. Elena de White comenta lo siguiente: el atrevido desafío que el rey dirigió a Dios al poner así a un lado instituciones divinamente establecidas no quedó sin reprensión. Aún mientras oficiaba y quemaba incienso durante la dedicación del extraño altar que había levantado en Betel, se presentó ante él un hombre de Dios del reino de Judá, enviado para condenarle por su intento de introducir nuevas fórmulas de culto. Esto está en Profetas y Reyes, página 74. Allí estaba Jeroboam asumiendo un papel que no le corresponde como sacerdote, algo que nunca le fue asignado. El profeta va a dar un mensaje impresionante, versículos 2 y 3. Aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. El profeta habla en nombre de Dios y le dice que ese altar edificado no cuenta con la aprobación divina, y hace 2 profecías. La primera: este altar será destruido y los sacerdotes que ofician allí serán muertos por el rey Josías. Esta es una de las pocas veces en que Dios da un nombre de alguien que vendría a la existencia alrededor de 300 años después, y efectivamente esa profecía se cumplió al pie de la letra. Leamos Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 15 y 16. Leamos:
También el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, destruyó aquel altar y su lugar alto, lo quemó y lo hizo polvo, y prendió fuego a la imagen de Acera. Cuando regresó Josías y vio los sepulcros que estaban allí en el monte, mandó a sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había proclamado el hombre de Dios, el cual había anunciado estas cosas. Así que ahí vemos completamente el cumplimiento de las profecías. Josías reinaría en favor de la adoración del verdadero Dios, y el altar de Jeroboam sería destruido, y su becerro de oro y la imagen de Acera y todos los lugares altos serían destruidos. La segunda profecía es que este altar en ese mismo día se iba a cumplir, que se quebrará y la ceniza que estaba dentro del altar se derramará, y de esta manera quedaba inhabilitada para cualquier ceremonia religiosa. Como es de considerar, este mensaje no fue de agrado para Jeroboam. Leamos los versículos 4 al 6. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: «Prendedle». Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, dijo: «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada». El hombre de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró. Quedó como era antes. Jeroboam pretendía callar al varón de Dios. Es peligroso que cualquiera, no importa quién sea, extienda la mano contra un varón enviado con un mensaje solemne de parte de Dios. El brazo extendido fue herido inmediatamente para aterrorizar tanto al rey como al pueblo, y para que comprendieran nuevamente que tenían ante sí a un verdadero profeta de Dios. Y entonces, en ese momento, el altar se rompió y las cenizas cayeron al suelo. En vez de creer en la solemnidad del altar y en la santidad de su rey sacerdote, el pueblo comprendió entonces que Jeroboam desafiaba directamente al cielo y que se estaba trayendo el reproche divino. Elena de White comenta: cuando se celebró aquella fiesta en Betel, el corazón de los israelitas no se había endurecido por completo. Muchos eran todavía susceptibles a la influencia del Espíritu Santo. El Señor quería que aquellos que se deslizaban rápidamente hacia la apostasía fuesen detenidos en su carrera antes que fuese demasiado tarde. Envió a su mensajero para interrumpir el proceder idólatra y revelar al rey y al pueblo lo que sería el resultado de esta apostasía. La partición del altar indicó cuánto desagradaba a Dios la abominación que se estaba cometiendo en Israel. El mismo libro, Profetas y Reyes, página 76. Dios da de esta manera un llamado de atención al pueblo para que corrigiera su camino, para que dejaran de hacer lo malo, para que sirvieran al Señor de corazón. La firmeza con la que habló el profeta llamó la atención de todos. Entonces el rey pidió que clamaran a Dios por la restauración de su mano, y así fue. La curación del brazo al someterse al rey y debido a la adoración del profeta tenía el propósito de dar a Jeroboam otra oportunidad de arrepentimiento. Entonces ahora el rey pretende acercarse al profeta de manera amigable. Versículos 7 al 10. El rey dijo al hombre de Dios: «Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente». Pero el hombre de Dios respondió al rey: «Aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por mandato de Jehová, que me ha dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino». Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. El ofrecimiento del rey no era motivo de gratitud,
sino era algo calculado. La aceptación de la hospitalidad y del presente habría implicado a los ojos del pueblo que el profeta paliaba la conducta del rey y había servido para destruir la solemne impresión que había hecho el profeta. También habría creado una impresión desfavorable en cuanto a su carácter y misión. La rotunda negativa a recibir el presente ofrecido por el rey colocó al profeta un terreno ventajoso e hizo una profunda impresión tanto sobre el rey como sobre el pueblo. Así que el profeta hizo como Dios le había ordenado y regresó, pero por otro camino, como así se le había indicado que hiciera. Pero la historia de este profeta no termina allí. La segunda sección de este capítulo son los versículos 11 al 22 y describe la desobediencia del profeta. Leamos los versículos 11 al 13. Vivía entonces en Betel un viejo profeta. Vino su hijo y le contó todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había dicho al rey. Su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el hombre de Dios que había venido de Judá. Y él les dijo: ensilladme el asno. Ellos le enseñaron el asno y él lo montó. Había un profeta que no había estado en la ceremonia de dedicación del altar. Aquí se lo presenta como un profeta, pero en su actuar era un profeta falso, que fue un instrumento de Satanás y no de Dios. Habiendo fracasado en conseguir sus fines de una manera tan clara como era la invitación que le hizo Jeroboam al profeta, Satanás procedió de otra manera, determinado a desviar el propósito del Señor, haciendo que se desprestigiara su mensajero. Así que cuando el profeta escuchó lo que había pasado, pues este profeta falso preguntó por dónde se había devuelto aquel profeta y se propuso alcanzarlo. Versículos 14 al 19. Se fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de una encina. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?, le preguntó. Yo soy, le respondió él. Ven conmigo a casa y come algo, le dijo entonces. Pero él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por mandato de Dios me ha sido dicho: no comerás pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces regresó con él y comió pan y bebió agua en su casa. Este falso mensajero encuentra al profeta y le ofrece la misma invitación que había hecho el rey, a lo que el profeta rechazó por la orden explícita que había recibido de parte del Señor. Pero el hombre le dijo que era también profeta, que se le había aparecido un ángel y que tenía un mensaje. Pero es que este mensaje no venía de Dios. El Señor nunca envía mensajes contradictorios mediante sus profetas. No le va a decir a un profeta una cosa y después a otro profeta le va a decir algo totalmente contrario. No, Dios no se equivoca ni se contradice. Las palabras del falso profeta denotaban su origen. El profeta verdadero debiera haber dado cuenta de que este era ciertamente un mensajero falso y que el ángel que le habló por medio del profeta de Betel era un mensajero de Satanás, y Satanás es el padre de la mentira y el engaño. El problema es que el mensajero de Dios, el verdadero profeta, le creyó al falso profeta y regresó con este hombre a su casa, desobedeciendo la orden explícita del Señor. Elena de White comenta: el varón de Dios había sido intrépido en dar su mensaje de reproche, no había vacilado en condenar el falso sistema de culto del rey y había rechazado la invitación de Jeroboam, aunque se le prometió una recompensa, pero se tomó la libertad de dejarse persuadir
por uno que pretendió tener un mensaje del cielo. Cuando el Señor da un nombre, una orden, como la que le dio a este mensajero, Él mismo debe revocar la orden. El mal anunciado caerá sobre los que se apartan de la voz de Dios para escuchar contraórdenes. Como este mensajero obedeció órdenes falsas, Dios permitió que fuera destruido. Manuscrito 1 del año 1912. Tengamos cuidado cuando alguien viene con un mensaje que contradice lo que Dios ha ordenado en su palabra, cuando contradice una enseñanza explícita del Señor o cuando da una orden contraria a alguno de los consejos que Dios ha dado, pretendiendo que tiene una nueva luz. Engañan a muchas personas. Esto no viene de Dios, porque Dios no se contradice. Sigamos leyendo la historia de este profeta, versículos 20 al 22. Cuando estaban sentados a la mesa, aconteció que Jehová habló al profeta que lo había hecho volver, el cual clamó al hombre de Dios que había venido de Judá diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Al ir en contra de las indicaciones expresas del Señor, se colocaba en el terreno del enemigo, donde el Señor no podía estar con él. Entonces, ahora el Señor le habla por medio del profeta falso. El varón de Dios fue inducido a ver su equivocación por medio de las palabras de un emisario de Satanás. Después de que el varón de Dios hubo desobedecido la orden expresa de Jehová, Dios permitió que viera con claridad su falta mediante un hombre que había consentido en ser usado como mensajero del maligno. El mensaje es que debido a su desobediencia iba a morir lejos de su hogar y por lo tanto no sería sepultado al lado del sepulcro de sus padres. Con su desobediencia, el profeta de Dios se había colocado en el terreno del enemigo, donde no contaría ni con la presencia ni con la protección divinas. Alguno podría pensar que era un castigo severo y muy duro contra un hombre que solo se dejó engañar. Nosotros no vemos el cuadro completo y por eso tenemos que explicar: si el profeta hubiera regresado en paz a su casa a pesar de la desobediencia, su mensaje había sido desechado, se hubiera desacreditado lo que había pasado y simplemente se hubiera considerado como un mensaje falso. Por eso Dios tuvo que actuar con severidad. La siguiente sección son los versículos 23 al 32 y es el castigo que vino al profeta por su desobediencia. Leamos los versículos 23 al 25. Después de haber comido pan y bebido el que había hecho volver, le ensilló el asno. A partir lo encontró un león en el camino y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y el asno y el león permanecieron junto al cuerpo. Unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y al león que permanecía junto al cuerpo, y fueron contando a la ciudad donde vivía el viejo profeta. Con frecuencia los profetas se encuentran con leones, pero mientras están ocupados en su misión divina, no necesitan temer. Nadie puede ser más arriesgado, ni puede tener mayores motivos para ser valiente que el mensajero que sale para obedecer las órdenes del Señor. Pero este hombre había desobedecido a Dios y no estaba bajo la protección de Dios. El león lo mató, pero no lo devoró, sino que se quedó cuidando el cuerpo, y el asno también permaneció allí. Cuando algunas personas vieron esto, les causó una profunda impresión. No era esto algo normal, así que cuando llegaron al lugar donde vivía también el falso profeta, contaron todo lo que habían visto. Versículos 26 al 30. Cuando lo supo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: Ese es el hombre de Dios que se rebeló al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová lo ha entregado al león, que lo ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová.
Luego dijo a sus hijos: ensilladme un asno. Ellos se lo ensillaron y él partió. Halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que permanecieron junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó. El profeta viejo fue a la ciudad para hacer duelo y enterrarlo. Puso el cuerpo en su sepulcro e hicieron duelo por él diciendo: ¡ay, hermano mío! En una cierta hora el varón de Dios cumplía una misión. A la siguiente era un cadáver a la vera del camino. Por desobedecer a Dios, murió súbitamente y sin gloria. El rápido castigo que le sobrevino fue un nuevo testimonio para el rey y para el pueblo de Israel de que la obediencia a las órdenes de Dios es el único sendero seguro. En el altar destruido, en el brazo seco del rey y en la rápida muerte del profeta que había desobedecido al Señor, la nación pudo haber comprobado el desagrado divino y el propósito de Dios de que Israel entendiera con toda claridad que la senda de la desobediencia es una senda de dolor y de muerte. El profeta viejo quizás sintió compasión y remordimiento por aquel varón de Dios, así que fue y encontró el cuerpo sin ser devorado por el león, lo tomó, lo sepultó e hizo duelo. El profeta falso se identificó con el verdadero, así como la religión de Jehová estaba siendo identificada con la nueva religión idólatra de Jeroboam. Quizás solo era otro esfuerzo para confundir al pueblo de modo que no percibiera la seriedad de los principios que estaban en juego. La desobediencia del profeta fomentaba la impiedad. Entonces el profeta falso hace una petición. Versículos 31 y 32. Después que lo enterraron, habló a sus hijos y le dijo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces, según la palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. El hombre pide ser sepultado al lado de este profeta, y así fue. Y miren ustedes algo interesante. El rey Josías encontró la cripta donde estaban enterrados y donde estaban los huesos de ambos profetas cuando se propuso destruir el altar de Betel, quemando sobre él los huesos humanos de los sepulcros de los falsos sacerdotes, pero ordenó que no tocaran los huesos de estos dos profetas. Pero este profeta dice algo interesante: porque sin duda vendrá lo que él dijo. La profecía no era condicional. Dios había predicho lo que sucedería por la rebeldía del pueblo y esto ocurriría. Finalmente nosotros tenemos el cuadro completo y efectivamente, tal y cual como él lo había profetizado, en el reinado de Josías se cumplieron las palabras de este profeta. Y llegamos al final del capítulo con la conclusión de todo este relato, versículos 33 y 34. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue causa de pecado para la casa de Jeroboam, por lo cual ha sido cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Todo esto que aconteció no produjo arrepentimiento en el rey Jeroboam. Se había dado una amonestación, pero se la rechazó. El rey persistió en su mal proceder a pesar de la profecía de condenación. En lo futuro no podría culpar a nadie sino a sí mismo por los resultados que habrían originado sus malos caminos. Volvió a reanudar los ritos a los falsos dioses, a nombrar sacerdotes conforme a su deseo. Elena de White dice: el castigo que sobrecogió al mensajero infiel fue una evidencia adicional de la verdad contenida en la profecía pronunciada contra el altar.
Si después que desobedeciera a la palabra del Señor, se hubiera dejado al profeta seguir su viaje sano y salvo, el rey habría basado en ese hecho una tentativa de justificar su propia desobediencia. En el altar partido, en el brazo paralizado y en la terrible suerte de aquel que se había atrevido a desobedecer una orden expresa de Jehová, Jeroboam debía haber discernido prestas manifestaciones del desagrado de un Dios ofendido, y estos castigos debieran haberle advertido que no debería persistir en su mal proceder. Pero lejos de arrepentirse, Jeroboam volvió a ser sacerdote de los altos de la clase del pueblo, y quien quería se consagraba y era de los sacerdotes de los altos. No solo cometió así él mismo un pecado gravoso, sino que hizo pecar a Israel. Libro Profetas y Reyes, página 77. Pronto iba a aparecer la casa de Jeroboam, que podría haber sido estable si Jeroboam no hubiera rechazado la amonestación divina. Pero claro, él persistió en el pecado y en la desobediencia, y en su mal proceder sentenció a ruina a su propia casa. Apreciados amigos y hermanos, Dios ha dado mensajes claros en su palabra a los que debemos prestar suprema atención. Nada debe desviarnos del camino que Dios ha trazado. Tengamos cuidado de obedecer a mensajeros que nos llevan por el camino equivocado. Dios no se contradice, su mensaje es claro e irrefutable. Por eso sigue las indicaciones divinas y el Señor ha prometido estar a tu lado, guiando y protegiendo tu existencia. No te apartes del Señor. Hoy es día de consagrarte completamente a Él. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.